Buenas noches, amados hermanos, Dios le bendiga. Hermanos, quisiera que meditáramos en el texto que se encuentra en Daniel, capítulo 9, y más bien es una oración que vamos a ir leyendo, aunque voy a citar unos primeros versos de entrada, pero vamos a ir leyendo y viendo algunas características, algunos aspectos importantes que quisiera que evaluáramos y viéramos en esta oración que han de ser de gran bendición para nosotros y han de guiarnos a cómo presentarnos delante de nuestro Dios en oración y súplica en estos días que hemos estado suplicando por misericordia del Señor para nuestro pueblo, por misericordia del Señor para los pecadores, y que no solamente hemos estado clamando por ellos, hemos estado también predicando la palabra para que los pecadores procedan al arrepentimiento. Pero esta oración de Daniel por su pueblo, por Jerusalén, tiene algunos aspectos importantes que enseñarnos. Así que voy a leer algunos versos porque el texto es largo, es del 3 al 19, y en la medida que vayamos desarrollando los puntos, entonces iremos viendo los demás versos. Vamos a comenzar leyendo en el verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Verso 10. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de tus siervos los profetas. Verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Verso 15 al 19. Hay entonces el ruego del pueblo reconociendo que Jehová tiene poder para salvar. Pero amados hermanos, hay en esta oración 5 aspectos que yo quisiera que nosotros pudiéramos observar con detenimiento y que nos llevan a nosotros a tener una perspectiva correcta de la oración. Nosotros podemos clamar ciertamente por nuestros pecados y podemos clamar ciertamente para que el Señor tenga misericordia de otros. Pero ciertamente, hermanos, que cuando venimos delante de la presencia del Señor, debemos venir con una conciencia muy clara de delante de quién estamos y quiénes somos nosotros. Y a mi parecer, Daniel, magistralmente en esta oración, que pudiéramos decir que es una oración modelo como la que el Señor nos deja en Mateo, da algunos elementos que nosotros debemos considerar cuando venimos delante del Señor en oración. En primer lugar, nosotros podemos ver que aquí Daniel, antes que cualquier cosa, en el verso 3 dice, y volví mi rostro al Señor. O sea, la oración sincera de Daniel es el primer elemento que quiero que veamos aquí. Una búsqueda sincera de Daniel en oración. Daniel decidió buscar a Dios con sinceridad. Y lo primero que hizo para buscar al Señor con sinceridad fue volverse de sus caminos. Fíjense cómo dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Y la idea de volví mi rostro es como la de que estábamos mirando para otro lado o estábamos en otra cosa. Y luego cuando vamos a buscar al Señor, volvemos el rostro, nos concentramos en el Señor
para buscarle de todo corazón, en otras palabras, para buscarle sin distracción, sin que estemos distraídos, sin que estemos mirando hacia otro lugar. Una búsqueda sincera del Señor implicará esto: un volverte, un concentrarte en Dios sin que nada te pueda distraer en esa búsqueda. Pero también podemos ver en ese mismo verso 3 un elemento de humillación. Daniel no solamente había vuelto su rostro hacia Dios, sino que también se había vuelto él mismo en humillación. Entonces observen que el verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. O sea, la búsqueda de Daniel en oración para con el Señor contemplaba un alto grado, hermanos, de humillación. Daniel se humilló para buscar el rostro de Dios, para ir delante de él en ruego. Y observen que esta humillación contiene ayuno, cilicio y ceniza. Y esto me trae a la memoria el texto de Job, cuando dice que él se rasgó sus vestidos y aún ceniza puso sobre su cuerpo, es sinónimo del dolor, del momento por el que él estaba atravesando. Y Daniel aquí hace lo mismo, dice: te voy a buscar, Señor. ¿Y cómo te voy a buscar? Rogándote. Te voy a buscar ayunando. Te voy a buscar en cilicio. Te voy a buscar en ceniza. Humilló su alma, su corazón, su cuerpo para buscar al Señor. Lo segundo que podemos ver en esta oración de Daniel es que Daniel, luego que humilla su cuerpo, humilla su corazón, va delante del Señor en confesión. Va delante de nuestro Dios en confesión. Verso 4, leamos: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Este verso 5 es la confesión de que Dios es grande. Su confesión tiene dos aspectos en esta oración. En primer lugar, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios es grande, reconocer que Dios es digno. Observe bien el versículo 5, versículo 4. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. El primer elemento de su confesión es confesar que Dios es grande. Confesar que Dios es digno. Confesar que Dios es misericordioso. El segundo aspecto de esta confesión, hermanos, tiene que ver con la confesión del pecado. Vean el verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel no solamente reconoce la grandeza de Dios, sino la bajeza del hombre, la bajeza en la que nosotros nos encontramos. Y por eso él pasa a confesar en segundo lugar su pecado. Han pecado contra Dios, él confiesa su iniquidad, su rebeldía, su desobediencia, confiesan que ciertamente habían abandonado la palabra de Dios. Así clama Daniel por su pueblo, así clama Daniel por Jerusalén. Pero también, hermanos, en tercer lugar, el tercer aspecto de esta oración que quiero que observemos, lo vemos en el verso 7. Y es que allí en el verso 7, Daniel reconoce la justicia de Dios. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todos los hombres de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos,
en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hermanos, y esta es la condición en la que se encontraban producto de su pecado. O sea, la consecuencia del pecado había sido el juicio de Dios sobre ellos. Y Daniel reconoce que la consecuencia del pecado traerá juicio de parte de Dios. Y ese juicio es un juicio justo, hermanos, pues nos hemos rebelado contra Dios. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy no son más que el justo juicio de Dios sobre un mundo que le ha dado la espalda a Dios, sobre un mundo que se ha rebelado contra Dios, sobre un mundo que ha tenido en poco su palabra, que ha tenido en poco a lo que predican el evangelio, que ha tenido en poco la verdad bíblica, y han cambiado la verdad por el error, han cambiado la verdad por la mentira, y a lo bueno le han llamado malo, y a lo malo le han puesto como etiqueta bueno. Por tanto, mis hermanos, el justo juicio de Dios viene sobre nosotros por cuanto nos rebelamos contra Dios. Hemos pecado contra el Señor. Por tal cosa, Dios traerá su justo juicio sobre esta tierra. Y eso es lo que reconoce Daniel. Daniel reconoce esa justicia en el verso 7 y él dice, asimismo, nuestra es la confusión de rostro. Pero vean el versículo 11. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer a tu voz. Hermanos, ¿cuánto se parece eso a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuánto se parece eso a aquellos que han cambiado la verdad de Dios? O en vez de Israel pudiéramos decir aquí, todos nosotros, todo este mundo traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Verso 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Verso 14. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Así que Daniel reconoce que la consecuencia de nuestro pecado es lo que trajo juicio sobre nosotros. Y es un juicio justo, por cuanto no hemos obedecido a la palabra de verdad. Pero en cuarto lugar, hermanos, también Daniel reconoce en esta oración, y es el cuarto aspecto que quiero que consideremos. Él también habla aquí de que toda misericordia y todo perdón procede de Dios. No solamente que Dios es justo y aplicará con justicia su juicio, sino también que Dios es el dueño de la misericordia y del perdón. Leamos el verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Hermanos, pero qué maravilla es poder tener la certeza y la seguridad de que nuestro Dios está en él el tener misericordia. Está en nuestro Dios el dar el perdón a los hombres. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hayamos rebelado contra él. Primera de Juan nos dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo. Hermanos, pero aquí lo que quiero que observen es que Daniel no solamente viene reconociendo
una búsqueda sincera del Señor, hace una confesión de la grandeza de Dios y también de sus pecados, sino que él reconoce la justicia de Dios en el juicio que estamos teniendo, en el juicio que ellos tuvieron, pero también, hermano, nos guía a la misericordia de Dios. Nos guía hacia la misericordia y el perdón que provienen del Padre. Nuestro Padre tiene todo el poder para otorgar misericordia, pero también todo el poder para perdonar. Por eso muchas veces Jesús en el Nuevo Testamento le podía decir a la gente: tus pecados te son perdonados. Dios le había dado potestad para perdonar el pecado de los hombres. Por tanto, hermanos, no olvidemos que en medio de nuestro pecado podemos clamar a Dios, porque Él es el dueño del perdón. Él es el dueño de la misericordia. Y a ti, oh amigo, que nos escucha también, que compartes con nosotros en este estudio, si tú también has estado caminando de espalda a Dios, vuélvete a Él. Búscale sinceramente, confiesa tu pecado, reconoce la justicia de Dios y clama por misericordia. Que si tú clamas por misericordia, Dios te responderá. En quinto y último lugar, mis hermanos, quiero que contemplemos en esta oración un elemento muy importante. Un elemento que es muy importante y que podemos ver en los versos 16 al 19. Leamos. Oh Señor, conforme a tus actos, apártate ahora de tu ira y de tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No te tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel reconoce el poder de Dios para salvar. Oh, mis amados hermanos, que Dios nos conceda al orar con el corazón que oraba Daniel, reconociendo, hermanos, que debemos tener una búsqueda sincera del Señor, que debemos confesar su dignidad y nuestro pecado, su poder y nuestra bajeza, que podamos, hermanos, confiar en la justicia de Dios, que podamos clamar a Él en toda misericordia, pero también, mis amados hermanos, que nosotros confiemos que Dios tiene todo poder y autoridad para salvar. Gracias, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, nos has salvado, has inclinado tu oído, Señor, a nuestras oraciones. Y te pedimos, Señor, que tú obres salvación y vida eterna en muchos que escuchan tu palabra. Que aun aquellos que se han rebelado contra ti, Señor, puedan clamar en arrepentimiento y fe, y tú les alcances. Ayúdanos, Señor, a orar como conviene, y bendícenos en todo ello, pues te lo pedimos en Jesús. Amén.